Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 13 y 14, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Gloria a Dios. Mis hermanos, pues vemos aquí, retomamos la historia de este hombre llamado Roboam, el cual dice la Biblia que iba a tomar el puesto de rey después de su papá, el rey Salomón. Y vimos el miércoles de la semana pasada cómo el pueblo le pedía que les bajara un poquito los aranceles, los impuestos, que les diera descanso. Y los ancianos que habían estado aconsejando a su padre le dijeron: bájale un poquito ahí al IVA y al ISR, y este pueblo te va a servir siempre. Bájale los impuestos. Pero Roboam, mi hermano, como usted y yo ya lo vimos, dejando el consejo de los ancianos, se fue con sus amigos y le dijeron: no, diles que tú vas a ser más duro que tu papá. Entonces, mi hermano, el lema de campaña de Roboam fue: gobernar es oprimir. Esa era, de ahí estaba buscando los votos de la gente. Y mi hermano, el consejo que le dieron los jóvenes, esos que se habían criado con él, consistía en cargar más el yugo del pueblo, más de lo que su papá Salomón había hecho. Si vemos a Roboam, vemos un hombre arrogante, un hombre soberbio, un hombre autoritario, que aumentaba o iba a aumentar el pesado yugo que los trabajadores del pueblo ya estaban soportando. Añadiendo, dice ahí, escorpiones, lo que hace referencia no a un escorpión literal, sino que usted sabe que en la antigüedad había diferentes tipos de látigos, y en Israel se le llamaba escorpiones a unas puntas que se le ponían a los látigos, unas puntas de metal que tenían varios picos, y a eso se le llamaban escorpiones, haciendo pasar o diciendo Roboam al pueblo que si no hacían las cosas los iba a castigar, azotándolos duramente con este tipo de látigos. Y sabe, cuando yo leía esto me acordaba mucho de una esclavitud que el pueblo de Israel ya había tenido en Egipto. ¿Se acuerda cuando Faraón dice que afligía el corazón de Israel? Y al igual que el Faraón endurecía su corazón, Roboam también estaba haciendo lo mismo. En vez de liberar a su pueblo, en vez de servir, en vez de hacerlo descansar, Roboam lo afligía, dice la Biblia, más intensamente, al igual que Salomón y al igual que Faraón. Pero Roboam dice que se pasó, superó a su papá. Y esta actitud, mi hermano, es una actitud lógica según el ser humano. Según lo que el mundo nos enseña, es lo que hacen los gobernantes. Dice Marcos 10:42, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesús nos enseñó, mis hermanos, desde un inicio, ahí en Marcos, él habla y dice que el modelo del mundo, el modelo del gobernante del mundo, o el modelo de la autoridad en el mundo, es enseñorearse, es ejercer sobre los demás un peso. Y aquí en México, ¿verdad? Y en toda América Latina estamos muy conscientes de eso. Todas nuestras autoridades piensan que son la última Coca-Cola del desierto y que están ahí para que los demás seamos sus servidores, siendo que ellos son las autoridades. Pero esto, mi hermano, debe ocurrir únicamente en el mundo gentil. Estos hombres como Roboam gastan todas sus energías en llegar a la cima, y después de haberlas alcanzado hacen que todos los demás sientan su peso de autoridad. ¿Verdad? No vayamos muy lejos. Hace algunos meses los candidatos a ser diputados aquí en Baja California andaban en las calles pidiendo el voto, su voto y mi voto. Ya nada más llegan a su puesto, ¿qué están haciendo? Que se puedan reelegir, sin tener que dejar el puesto. Están poniendo impuestos a más no poder. Simplemente estamos en una pandemia y el gobierno nos dice: no vayan a los restaurantes, pidan para la casa, ¿verdad?
Así dicen ellos. Pues ahora hacen un impuesto para el servicio a domicilio. Si son astutos. Entonces se olvida, mi hermano, de las personas. Se sirven a sí mismos. Roboam había olvidado las palabras que su padre Salomón escribió en Proverbios 20 y 28, que dice: misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Salomón había dicho, si el rey tiene misericordia, va a ser su trono firme, va a ser un trono estable. Los verdaderos reyes, según la palabra de Dios, buscan el bien de sus súbditos. En cambio, los tiranos buscan su propio bien. Y este es el primer principio del infierno. Escuche este principio diabólico. Me pertenezco a mí mismo. ¿Ha escuchado eso últimamente? ¿Ha escuchado? Si ya no te trata bien en tu matrimonio, divórciate. Si no te gusta tu trabajo, déjalo. Si en la iglesia no te valoran, cámbiate de iglesia. ¿Por qué? Porque tú eres dueño de ti mismo. Esa es la mentira que el diablo ha venido a infiltrar. Aquí no me dejan cantar, en esta iglesia no me dejan predicar, en esta iglesia no me dejan servir, me voy a otra parte o lo hago yo solo por fuera. ¿Por qué? Porque yo tengo el don, yo tengo el talento, yo tengo el ministerio y yo lo tengo que ejercer. ¿Por qué? Porque me pertenezco a mí mismo. Falso. La lógica del reino de los cielos es al revés. Jesús dijo que no sería así entre sus discípulos, sino que el que quiera ser el más grande, el que desea autoridad, dice Jesús, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será siervo de todos. Marcos 10, 43 y 44. En el reino de los cielos, mi hermano, si usted busca una posición de autoridad, no está buscando que los demás le sirvan, está buscando servir a los que más pueda usted servir. Y entre más usted sirva a más personas de una mejor y mayor manera, más autoridad usted tiene. Qué contraste tan grande entre la autoridad que el mundo nos muestra y lo que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que aprender, mi hermano. Vea, en la palabra del Señor hay varios ejemplos de esto. Entonces, en el reino de los cielos, gobernar es servir, y servir significa tener autoridad. Usted está en la puerta recibiendo a las personas, usted tiene autoridad porque está recibiendo. Usted viene a limpiar la iglesia cuando está abierta, usted tiene autoridad porque usted limpia la iglesia. Usted se encarga de cambiar el garrafón del agua, se encarga de poner las sillas, se encarga de tocar, usted está sirviendo a los demás, entonces usted tiene autoridad. Y entre más usted sirva, si usted se pone a cuidar los carros, ¿verdad? Si usted sale a dar un folleto, usted está teniendo cada vez más autoridad. Yo tengo autoridad de parte de Dios, no porque sea el pastor y porque me haya puesto sobre un rebaño, sino porque yo sirvo a cada uno de mis hermanos en Cristo. Yo soy servidor de cada uno de ellos. Y son muchos, así que tengo que hacerme mi espacio para hacerlo. Entre más yo sirvo, más autoridad tengo en el reino de los cielos. El día de ayer, gracias a Dios, tuve la oportunidad de conversar con varios de mis hermanos aquí de la congregación a través de videollamadas, platicar con ellos un ratito, saludar a algunos que otros que no podíamos, ¿verdad? A través de textos, entonces, pero es parte de mi trabajo, es parte de mi labor como pastor y como mi esposa aquí apoyándome. Y mi hermano, es un gusto para mí saber que usted está bien, que usted se encuentra bien, que es parte de mi trabajo y usted lo debe de saber. Velar, mi hermano, ver cómo está, orar por usted, darle seguimiento. Es difícil en estos momentos, es complicado, es complejo, pero no es imposible. Así que servir es autoridad. En el reino de los cielos, el más grande debe dar el ejemplo. El rey no tiene que ordenar a sus súbditos que le sirvan. Se trata más bien de que el pueblo responda un servicio voluntario al ver que el rey les está sirviendo. Es decir, yo como pastor, vamos a poner como autoridad de este lugar, no tengo que decirle, usted tiene que servir, usted venga a servir, sino que usted, al verme servir, al ver servir a mi esposa, al ver servir a mi familia, usted de manera voluntaria va a querer servir.
va a sentir en su corazón decir, bueno, yo también quiero ayudar. Y pienso que hemos dado un buen ejemplo estos años de ministerio que tenemos aquí como pastores, de lo que significa el servicio para Dios. Yo no creo que usted no nos haya visto, mi esposo y a mí, trabajando para Dios. Usted sabe que cuando no hay nadie, nosotros todavía estamos ahí. Somos los primeros en llegar cuando hacemos eventos al parque y somos los últimos en irnos. Esta siempre ha sido nuestra encomienda. En que usted vea en nosotros un ejemplo. Y para mí es muy importante servir en el reino de los cielos y servirle a usted de ejemplo y servirle a mi hijo de ejemplo. Que él no vea que sus papás nomás hablan y no hacen nada, sino que hablan de lo que ellos viven, de lo que ellos hacen. Porque en base a eso, él va a crecer con esa pauta en su vida y va a querer servir a Dios de la misma manera o mejor. Porque la Biblia nos enseña que el discípulo, mi hermano, tiene que aprender a hacer lo que su maestro hace. Yo no me quiero dar de maestro aquí de nadie, pero por lo menos sí de que sirva mi ejemplo para que usted sirva al Señor con pasión, con un servicio voluntario. Eso fue lo que hizo Jesús, mi hermano. Nos dejó el modelo supremo de servicio. Dejó su trono de gloria, dice la palabra, y bajó a servir a los pecadores. Por lo tanto, el servicio, y escuche esto, el servicio no es el requisito para la grandeza en el reino de los cielos. Usted no espere servir y que por ese servicio Dios le haga grande, no. El servir es el estándar de la grandeza en el reino de los cielos. ¿Sí me expliqué? Si yo sirvo, no es que por servir Dios me va a poner en un lugar alto, no. Al yo servir, Dios me está poniendo en un lugar alto de grandeza, de autoridad, porque yo estoy sirviendo. Y la grandeza es ese servicio. No espere otra cosa. No espere reconocimiento de nadie, que ahí va el pastor, ahí va el fulano maestro, ahí va el apóstol, le limpio los zapatos. Eso no es lo que usted tiene que esperar. Si usted quiere más grandeza, le está pidiendo a Dios, Señor, yo quiero servirte más. En lo que sea que le pongamos a hacer. En lo que sea, mi hermano, que Dios lo ponga a hacer. Porque como decía la pastora en la mañana dominical, la autoridad proviene de Dios. Las autoridades, dice la Biblia, son establecidas por Dios. Cuando usted critica a las autoridades, no está criticando a la persona, está criticando la elección que Dios hizo al poner a esta persona. Aleluya. Nadie alaba. Gloria al Señor. Antes, mi hermano, y le digo, voy a mencionar algunos ejemplos de lo que es la grandeza en el reino de los cielos, de lo que es la autoridad y de lo que significa el servicio para Dios. Antes de recibir el diezmo de Abraham, el rey Melquisedec, dice la Biblia, que le sirvió pan y vino. El rey Melquisedec, que es un símbolo de Dios, de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Haga de cuenta que Cristo le sirvió a Abraham pan y vino. Y entonces sí, Abraham le dio el diezmo. David, antes de ser rey, sirvió a Saúl. Le tocaba el arpa ahí para que el espíritu que lo atormentaba se fuera y Saúl pudiera dormir. Nuestro Señor, antes de ser exaltado hasta lo sumo, dice la Biblia que tomó la toalla y se la ciñó y lavó los pies de sus discípulos. La autoridad, mi hermano, es precedida por el servicio, porque ese es el llamado que cada uno de nosotros posee en el reino de Dios. Dios no nos llamó a ser jefes, nos llamó a servir, a servir, a servir. Y hay gente, mi hermano, que se siente menospreciada o menoscabada si uno lo pone a hacer algo que no es de su altura, no es de su nivel. ¿Pero cómo? Pero me vas a poner a hacer esto, pero si yo sé predicar. A lo mejor no me lo dicen, ¿verdad? Pero se les nota en la cara así que hacen cuando uno les da el encargo. Pero si yo sé hacer esto, sé hacer aquello, sé hacer lo otro, ¿por qué me pones a hacer eso? Bueno, pues quiero ver yo como pastor si me eres fiel en lo poco para poderte poner en lo mucho. Amén. Mi hermano, el liderazgo del mundo se relaciona con el poderoso. El éxito se define con poseer siervos, riquezas, centrar el interés hacia mí. Si yo tengo una mejor casa,
Si yo tengo mejor un automóvil, un mejor trabajo, si en mi trabajo yo tengo a muchas personas a los cuales yo soy su jefe, entonces yo soy autoridad, yo soy exitoso, yo tengo un trono. Eso es la definición de autoridad que el mundo nos ha brindado, la definición de éxito que el mundo nos da, pero el liderazgo en el reino de los cielos es al revés. La autoridad en el reino de los cielos se identifica con servir al pueblo de Dios. El éxito es servir a la gente. Qué bonito. El éxito, mi hermano, es un servicio hacia afuera, hacia los demás. A nosotros el éxito no es tener un trono como el mundo lo señala, es ceñirnos una toalla, como Jesús nos enseñó. ¿Quieres ser exitoso en el reino de los cielos? Cíñase una toalla y lave los pies de sus hermanos. Nuestra autoridad es el servicio en amor, bajo la autoridad del Espíritu Santo. ¿Sabe? A mí me ha tocado muchos tipos de personas en la congregación. Estábamos mirando el otro día unas fotografías y vemos cómo a lo largo de estos 4 años y medio, Dios nos ha mandado mucha gente que ya no está, ¿verdad? Vamos a decirle generaciones que se fueron y vinieron y se fueron y vinieron. Y apenas este año yo miraba que ya nos estábamos un poquito estableciendo, ¿verdad? Pero bueno, solamente Dios sabe. Pero entre todas esas actitudes me ha tocado, por ejemplo, personas que me exigen. Usted me tiene que dar esto. Usted me tiene que llevar a fulana parte. Usted tiene que hacer aquello otro. Y yo no digo que no digo que me moleste, que me exijan o que me pidan. Pero lo que a mí me hace notar ese tipo de personas es que son todavía muy niños en su vida espiritual. Porque el cristiano no está para pedir. El cristiano está para dar. Jesucristo nos enseña, nos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Obviamente, pues somos los pastores, tenemos que lidiar con todo tipo de carácter, de temperamento, de malas educaciones, porque nos han hablado a veces muy mal. Por más que uno quiera, ¿verdad? Pues uno sigue siendo ser humano y a veces, como decía un hermano ayer, me quiero bajar de la cruz. Pero mi hermano, nuestra actitud de servicio tiene que ser con amor, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, tengo que contar hasta 10, mientras que respiro lento y profundamente, decir, Señor, dame paciencia. Y me manda otro de ese hermano, ¿no? Ten misericordia de mí. Y aprender el servicio delante de Dios, mi hermano. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo nos identificamos? ¿Nos identificamos con los escorpiones que Roboam quería mandarle al pueblo? ¿O nos identificamos con la toalla de Cristo Jesús? Roboam y sus compañeros querían el primer lugar en Israel. Y su método era afligir a los suyos. Cuando Dios le había ordenado a los reyes de Israel todo lo contrario, dice Deuteronomio 24:14, no afligirás a tus hermanos. Por lo tanto, mi hermano, cuando escogemos, y quiero que me presten mucha atención en esto, cuando escogemos no servir, estamos voluntariamente afligiendo, construyendo a nuestros hermanos que sí lo hacen, buscando ser servidos por todos los demás. Yo vine aquí a que me sirvan, casi se sientan algunos hermanos en las iglesias. Yo vine aquí a que me sirvan, a que haya una buena predicación, a que haya una buena alabanza, a que haya buenos aparatos de aire acondicionado. Yo estoy aquí para que me lleven a mi casa y si me hace falta el gas, que me lo traigan, porque eso que les estoy diciendo es verdad, ¿eh? Yo estoy aquí para que me sirvan y se sientan en su trono. Y a lo mejor usted lo escucha muy exagerado, pero así es la actitud de muchas personas. Y cuando yo como creyente elijo no servir, y yo no puedo porque tengo trabajo, yo no puedo porque tengo familia, yo no puedo porque no tengo dinero, yo no puedo, pero los demás todos sí pueden. Mucha gente está esperando servir a Dios así. Señor, yo te voy a servir cuando tenga casa. Señor, yo te voy a servir cuando tenga un buen carro. Señor, yo te voy a servir cuando me des un buen trabajo donde me paguen bien. Señor, yo te voy a servir cuando esté casado, casada y no es cierto, mis hermanos. No le vamos a servir más que al estorbo al Señor si tenemos esa actitud. Tenemos que aprender a servir a Dios en todo momento. Yo tengo el gozo de poder decir este año, en estos meses de mitad del año, entre junio y julio,
cumplo 15 años de que prediqué por primera vez en la congregación donde yo crecí. Primera vez que prediqué fue hace 15 años. Y antes de predicar, perdón, yo ya servía en la alabanza. Entonces yo puedo decirle que tengo como 20 años sirviéndole a Dios con un corazón sincero. Y reconozco que soy falto, que no soy perfecto, que no soy ni el mejor cantante, ni el mejor guitarrista, ni el mejor predicador, pero le doy a Dios lo mejor que yo puedo. El otro día hablaba con mi hijo y le decía, ¿sabes? Porque yo me pongo muy serio cuando va a ser tiempo del servicio y te digo, siéntate ahí, estate tranquilo, no te pongas a jugar, canta las alabanzas. Le digo, ¿sabes por qué hago todo eso? Me pongo como si fuera otra persona. Porque lo vamos a hacer para Dios. Y para Dios lo mejor. Para nuestro Señor la excelencia en lo que vayamos a hacer. Y no importa si lo que yo hago no es lo mejor del mundo, siempre y cuando sea lo mejor que yo puedo dar para Dios. Eso es lo que interesa en el servicio. Entonces, cuando yo escojo no servir, estoy afligiendo a mis hermanos que sí están sirviendo. Durante 4 años mi esposa ha sido mi ayuda idónea aquí en el pastorear en la iglesia, en la congregación. Y muy pocos de ustedes que están viéndome, muy pocos, me han ayudado como deberían ayudar. Ya lo estoy diciendo, ni modo. Y algunos otros pocos han empezado a auxiliarnos y ayudarnos hace algún poco tiempo y me siento bendecido. Pero yo le digo, si 2 hemos hecho esto, ¿qué sería si más nos pusiéramos las manos a la obra? Si más sirviéramos a Dios con pasión, aleluya. Si más dijéramos, yo quiero dar a Dios el mejor servicio. Quiero tener autoridad a través del servicio. Cuando alguien actúa, mi hermano, pensando que todos los demás le vamos a tener que servir, es porque ha sido afectado de una enfermedad espiritual. ¿Sabe cómo se llama esta enfermedad espiritual? Se llama diotrefismo. El apóstol Juan nos habla de esta patología espiritual. Habla de un hombre llamado Diótrefes. Y lo describe como un hombre que está a cargo de una casa o de una congregación y dice, le gusta tener el primer lugar entre todos y no recibía a los hermanos. Es decir, el lenguaje del servicio decía, Diótrefes le gusta ser servido por todos y no servir a nadie. Y hay muchos Diótrefes entre las congregaciones el día de hoy. Mucha gente que uno no le puede pedir una cosa pequeña porque no la hacen de mala gana, pero sí quieren una cosa grande. Dice, no, es que a mí si me pones en eso, sí lo voy a hacer bien. ¿A mí cómo me consta? ¿Cómo yo voy a saber? Por sus frutos los conocerás, dijo Jesús. Este hombre Diótrefes era igual que Roboam. Tenía su iglesia como fuera un tirano, como si fuera un rey. Mostraba su autoridad con opresión hacia los hermanos. Sin embargo, la iglesia de Cristo se sustenta, se edifica y se conserva por el poder redentor de Cristo Jesús, teniendo al servicio como medio para ejercer la autoridad. Sin saberlo, mis hermanos, en medio de nosotros puede haber personas con este mal del Diótrefes, hermanos que buscan la destrucción de la iglesia con esa actitud. A lo mejor no tienen mala leche, como dicen por ahí, ¿verdad? No tienen una mala intención. Yo voy a entrar a esa congregación para destruirla. Obviamente, mi hermano, solamente el mismo diablo piensa así. Pero muchos dejamos que el diablo nos use y que el Señor nos reprenda. Tenemos malas actitudes en las iglesias, en las congregaciones. Malas actitudes en el servicio. No, que a lo mejor no les gustó cómo hice eso. Ya se les cae la cantona, como dicen en el barrio, ¿verdad? Ya se molestan si el pastor hace algo que no quisieron o si les mueve algo que no pusieron. No, hombre, mis hermanos. Eso habla de una falta de madurez espiritual y del servicio correcto de parte de la persona hacia Dios. Eso habla, mi hermano, que carecemos de un carácter servicial para con Dios y para con los hermanos en Cristo. Y que no ha habido una transformación en nuestros corazones. ¿Sabe qué necesitamos urgentemente si tenemos estos síntomas? Arrepentirnos.
y creer en el Evangelio de Cristo. Porque solamente Cristo puede quitar el egocentrismo de nuestros corazones. Mucha gente me va a decir, pero si yo tengo toda la vida yendo a la iglesia. Escuche Desencadenados, el programa radial cristiano más viejo del mundo. Desencadenados. Y va a mirar un montón de personas que le dan testimonio de cómo Cristo los alcanzó del mundo, de los vicios, de problemas y los trajo a su luz admirable. Pero también va a escuchar varios testimonios que dicen, es que yo iba a la iglesia desde niño, mis papás me llevaban a la iglesia, es que toda la vida yo estaba en la iglesia, pero tuve que conocer a Cristo. Hay quienes piensan que ya conocieron a Cristo, pero no. Cuando conocemos a Cristo, se nota, se ve la diferencia. Conocer a Cristo no es algo que está aquí, y es algo que está en todo mi ser. Es una transformación. Es algo que dice, yo no sé en qué voy a servir, pero quiero servir a Cristo. Quiero servirle. El cristiano, mi hermano, debe aspirar a los mejores puestos. Pero esos puestos deben ser las posiciones de más servicio. Cristo tomó el primer lugar, decidió encarnarse como una persona y venir al mundo. Él no quiso nacer como un rey en los palacios. Cristo nació en un pesebre. Cristo nació peor o más pobre que un esclavo, en un pesebre, siendo siervo, identificándose con los humildes de espíritu. Se rodeó de personas comunes y corrientes, sin educación la mayoría, con los don nadie, con los insignificantes. Allí estaba nuestro Señor. Y su servicio para todos ellos y para nosotros fue morir en la cruz. Llevar nuestros pecados, recibiendo en Él el castigo y la ira de Dios. En Cristo Jesús, mi hermano, se conjuga lo que para el mundo es una contradicción. En Cristo podemos ver al siervo perfecto y al rey perfecto. ¡Qué misterio tan grande!, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver a los reyes de la tierra, a las autoridades, primeros ministros, presidentes, ser servidos por todos, en palacios, en casas de lujo. Y Cristo es la mejor representación de autoridad, siendo siervo. Jesús dijo, yo no tengo ni dónde reposar mi cabeza. Cristo nos muestra el perfecto equilibrio que debemos esperar o anhelar como creyentes. Isaías lo dice en Isaías 53:12. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Por qué? ¿Por qué hablaba así de Jesús? ¿Por qué sería exaltado? Dice Isaías 53:12, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por eso fue exaltado hasta lo sumo, porque Cristo vino a humillarse también hasta lo sumo. ¿Usted quiere servir a Dios? ¿Quiere tener autoridad dentro del reino de los cielos? Sírvale a Dios. Sírvale al Señor en lo más poco que usted pueda o que se le asigne, y Dios lo va a poner en lo mucho. Mis hermanos, el Rey de Reyes nos sirvió para crear en nosotros un nuevo linaje de reyes y sacerdotes, siervos, que dice reinaremos con Él en la tierra. Él nos ha hecho reyes para su gloria, pero nuestra autoridad debe ser precedida por el ejemplo de Cristo. Él nos dijo en Juan 13:14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo lo ha dejado Cristo Jesús. Él es el ejemplo. Aleluya. Mis hermanos, Roboam afligió a Israel con yugo. Quería ser más esclavizante que su papá. Enojó al pueblo en vez de hacerlos descansar. Pero Cristo nos dice en Mateo 11:29-30, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil. El yugo de servidumbre de Cristo, mi hermano,
nos propone llevar, que Cristo nos propone llevar, no provoca irritación ni aflicción. Fíjese qué bonito, ya con esto voy a terminar. Cuando Dios nos pide que le sirvamos, el verdadero corazón de siervo no se enoja, no se molesta, no se frustra, no dice, ay, otra vez tengo que ir a subir el equipo para tocar, otra vez tengo que ir a predicar a la calle, otra vez tengo que dar para la cooperación de no sé qué cosa. No, mis hermanos, el verdadero corazón de siervo está dispuesto, porque dice Jesús, por mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos que aprender este lenguaje del servicio que Jesús nos ha enseñado, que el servirle a Dios dará descanso a nuestras almas, porque su carga es ligera. A mí se me hace algo, humanamente hablando, irracional, pero espiritualmente hablando lo he vivido. Cuando yo sirvo a Dios, cuando yo sirvo a Cristo con pasión, con entrega, con esfuerzo, Él me hace descansar. Él me hace descansar. Sirve al Señor de forma espontánea, ansiosa y entusiasta, decía un predicador, porque su servicio en favor de nosotros nos ha regalado la vida eterna. Cristo Jesús, mi hermano, nos ha dado la salvación y podemos hallar descanso en nuestras almas al servir a aquel que nos ha dado la vida, porque su carga es ligera.